Bueno, no va a ser tan corto como dice, pero tampoco va a pasar de 5 minutos. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como ya se anunció el día 22, vuelvo a hacerme cargo de la Unión Esportiva San Andreu. Dinora Santana, por motivos personales, decidió dejar la Unión Esportiva San Andreu. Nos ha puesto el club al día en no pocos aspectos. Atendieron y pagaron rigurosamente todos los gastos y compromisos de su temporada. Pusieron bastante documentación al día y además arregló y equipó totalmente las oficinas. Dinora Santana, como empresaria y agente FIFA que es, tiene sobrada capacidad para llevar a cabo con éxito cualquier proyecto deportivo o no que se le proponga. Personalmente y en nombre de la Unión Esportiva San Andreu le damos las gracias y agradecemos los muchos esfuerzos realizados. Y por supuesto le agradezco que me permitiera ejecutar la opción de compra de las acciones de la Unión Esportiva San Andreu que yo tenía desde el 9 de junio del 2014. Bueno, el pasado ya es pasado, hay que aprender de él, pero lo que de verdad nos importa es el presente y el futuro. Por mi parte, el volver a recuperar el club fue un acto de responsabilidad personal. Hemos recuperado el San Andreu para San Andreu. He cargado con esta cruz, pero el Via Crucis yo no lo quiero hacer solo. Reconozco que en mi anterior etapa cometí algunos errores, bueno, muchos errores. Pido disculpas. No sabía mucho de fútbol, más bien nada, y ahora tampoco mucho. Por lo que me estoy rodeando de gente competente y muy preparada. La segunda vez, sin subvención, todo el mundo sabe que es insostenible, deficitario. Los pagos del primer equipo nos absorbían totalmente y muchas veces terminaba pagando el pato nuestro sufrido fútbol base. Lo urgente nos impedía hacer lo importante, como muchas veces pasa en la vida. Eso va a cambiar radicalmente. Nuestro gran proyecto y a donde van a ir encaminados el 80% de nuestros esfuerzos será el fútbol base. Lo vamos a reestructurar, lo vamos a modernizar. Queremos tener la mejor cantera de Cataluña. Y para empezar a sembrar temprano, crearemos una gran escuela de fútbol para los más pequeños, para que desde bien pequeñitos aprendan a amar nuestros colores. Vamos a necesitar urgentemente un segundo campo como Dios manda. Me gustaría que buena parte del fútbol base, cuando los estudios y competiciones se lo permitan, acudan a ver y animar a nuestro primer equipo. Queremos formar buenos jugadores, pero sobre todo queremos forjar buenas personas, que aprendan a trabajar en equipo, que respeten al contrario, que intenten competir y ganar y que sepan también perder. Hemos de aumentar los ingresos y crear una estructura lo más profesional posible. Hemos de recuperar la publicidad, aprender a gestionar y rentabilizar nuestras instalaciones. Vamos a luchar y defender nuestro club de forma espartana si es preciso, con coraje. Estamos en una situación preocupante, sobre todo por la injusta sanción de la Seguridad Social, auténtico motivo de la venta, y por agravio comparativo con los demás clubes de toda España. Pero no estamos en una situación crítica, ni mucho menos. Primero, hemos de motivar para después poder implicar a todas las instituciones y autoridades de San Andreu, a todos los vecinos e industriales de San Andreu, a los expresidentes que además de pedirles que compartan palco con nosotros, al igual que el socio número 1, les pedimos que se impliquen, en especial al señor Gaspar, que ha sido el mayor mecenas que ha tenido el San Andreu y que además es el segundo accionista de referencia, y que siempre nos dice que vendrá al partido con los nietos. A mí, Joan, queremos conocer a tus nietos. Y por supuesto, necesitamos la implicación de todos los socios, y como sé que lo harán, hoy les voy a poner unos deberes. Cada socio
que cada socio traiga al menos un socio, aunque sea la suegra. Es más fácil eso que los deberes que yo mismo me he impuesto. Querer es poder. Seguiré personalmente la captación de socios. Y todo aquel que pueda aportar algo, yo lo quiero a mi lado. Queremos abrir contactos con la tienda para la venta de productos oficiales del club. Y también queremos continuar con la revista, la revista que quedó interrumpida. En definitiva, queremos arrancar la temporada con normalidad y con mucha ilusión. Yo echo de menos aquel armario negro, hurcado, lleno de copas y de polvo, pero más echo de menos en la pared las fotografías, muchas de ellas en blanco y negro, de todos aquellos presidentes que durante más de 100 años lucharon por el Sant Andreu y a veces con pocos medios. Deportivamente vamos a ser muy ambiciosos, aunque ahora no nos toca marcar retos. Iremos partido a partido. Uno de los objetivos de esta temporada es que todos los que estén viendo lo disfruten, viendo cómo nuestros jugadores se dejan la piel en el campo y defienden nuestros colores. No queremos que jugadores que pistan la cuatribarrada se paseen por el campo. Por supuesto, queremos mantener la categoría y mantenerla con dignidad. Hay que tener paciencia y esperar el momento oportuno, que nos permita, si cabe el caso, hacer jaque mate. Yo no he bajado del primer equipo a tercera, pero sí acepto el reto de sacarlo, eso sí, sin plazos. Y sabiendo que lo primero es lo primero, sabiendo que hay que consolidar y proteger el club ante todo, no perdiendo el norte y siempre con los pies en el césped. El nuevo entrenador, como saben, es Manolo Márquez, conocedor indiscutible de la categoría. Mañana a las 5 de la tarde será presentado ante los socios y medios, aquí mismo, y están todos invitados. Esta temporada, además de la Liga, jugaremos los históricos y la Copa de Cataluña. ¿Qué tiempos aquellos tan cercanos y a la vez tan lejos, en que ganábamos la Copa de la Real Federación Española de Fútbol y a la siguiente temporada jugábamos contra el Atlético de Madrid 16avos en Copa del Rey? Vamos a luchar para que continúe también la remodelación del campo, que la primera fase pues ha quedado muy bonita, pero falta el resto. También quiero decirles que al final de nuestro último mandato se creó una sección de baloncesto, que actualmente ya tiene 7 equipos de niños y niñas. Que el primer equipo está en territorial y con muchas ganas de esta temporada subir a tercera catalana. Necesitamos un pabellón para ellos, ya que actualmente estamos de prestado. Los pequeños entrenan en la Pegaso y los grandes en Trinidad. Finalmente, decirles que la Junta General será a mediados de septiembre. Gracias a todos y si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto intentaremos contestar. En torn de preguntes, recordeu, digueu-me nom, cognom i admisa, sisplau. Gabri? Manuel, has comentado que Dinora, Radio Trinidad Bella, Escola Andreuenc, has comentado que Dinora deja el club por motivos personales. No sé si se puede entrar más en profundidad de cuáles son esos motivos y qué es lo que ha cambiado un año para que enseguida deje el club, más allá del fracaso deportivo que lideró. Lo desconozco totalmente, pero lo tenía claro. Y siguiendo con esta pregunta, en las últimas semanas corrían muchos rumores de que la intención que tenía era liquidar el club, es decir, disolver la sociedad anónima y liquidar el club. Rumores que habían corrido. ¿Usted está en condiciones de asegurar que ese rumor es falso? Eso se lo tendrían que preguntar a ella, yo no estoy en su cabeza. Desde luego no lo hizo y pudo haberlo hecho. Laia Cervelló de Barcelona Televisión.
decías antes que habías cometido muchos errores en la anterior etapa como presidente. Un poco ¿qué aprendiste de esa etapa y cómo piensas cambiarlos? Bueno, yo cuando entré estábamos viviendo un momento de crisis, estábamos en crisis total. Económicamente, pues el club era deficitario totalmente. Todo el motivo principal de todo el vía crucis que lleva económicamente el Sant Andreu es por una falta de subvención. Éramos el único equipo de Barcelona, pero a la vez éramos el único de nuestro grupo que no tenía ninguna subvención. O sea, nuestras pérdidas eran exactamente la subvención que tenían los demás clubes. Y teníamos prácticamente los mismos gastos, y más para montar un equipo competitivo, o medianamente competitivo. Con lo cual, la segunda vez, como les dije antes, es insostenible, total. Debe ser solamente de paso, lo que yo le decía, para hacer jaque mate, pero no para instalarse en la segunda vez, porque si no hay subvención es imposible de mantener. Y luego, otra pregunta. El otro día Dinora dijo que la culpa del fracaso de la temporada pasada era de suya. Luego hablamos con el capitán del primer equipo y dijo que era de los jugadores. Tú que lo viste desde fuera un poco, ¿de quién crees que fue? Yo tuve la suerte el año pasado, o la temporada pasada, de verlo como ustedes, desde las gradas, y aplaudir desde las gradas. Y realmente el equipo tuvo muy mala suerte. Realmente el penalti del Español que fallamos prácticamente hubiera cambiado todo. Pero ha habido muchos más casos que hubieran podido cambiar todo, muchos más momentos. Realmente tuvimos muy mala suerte, muy malos arbitrajes, y fue un cúmulo de cosas que ha dado pie a que ahora, por desgracia, estemos en tercera. Hola, Presi, aquí. Hola. Uriol Pablo de RACU. Dinora, cuando compró el club, se comentó que asumiría la deuda. Usted ha dicho hace un rato que asumió los gastos de esta temporada, pero ¿qué hay de la deuda? ¿La ha pagado o no la ha pagado? ¿A qué deudas se refiere? Las deudas en general. Pues ha atendido varias deudas, y algunas deudas sí que las ha atendido. Proteger al fútbol base implica retomar el proyecto de la fundación que a final de vuestro mandato quedó a medias cuando Dinora compró el club, o proteger el fútbol base será de otra manera descartando el proyecto de la fundación de la cual se llegó a anunciar hasta el presidente. Sí, bueno, es que nosotros teníamos todo muy avanzado y yo no fui a buscar a la Dinora, fue ella la que me vino a buscar a mí. Por lo tanto, ahí, y por la deuda de la Seguridad Social, que para nosotros nos daba mucho miedo, se decidió vender. Hicimos una votación, yo particularmente voté no vender, pero respeté la mayoría. Y se decidió vender. La fundación prácticamente era un hecho, estaría hecha ya. Lo que pasa es que este año, por las urgencias que hay, no nos lo planteamos, pero lo estudiaremos a fondo. Es una de las formas de proteger el fútbol base. Esa es una, hay otras, pero esa es una. Retomando la pregunta de Uriol Pablo, él preguntaba por las deudas en general, y yo le preguntaré por la deuda con seguridad social, que es la más alarmante, la más abultada, según parecía. ¿Esta ha sido pagada, ha sido fraccionada, ha sido pagada a plazos? ¿Qué hay de esta deuda que tan imperante era al final de vuestro mandato? Esta no está pagada y está en proceso litigioso. El juicio será en febrero del 2016 y, bueno, esperemos poderla luchar, si no poderla fraccionar, o ya veremos cómo lo capearemos. ¿Y la situación que dio lugar a las sanciones por seguridad social está subsanada dentro del club? Todo el tema de monitorajes, todo el tema de personal laboral, se impuso la sanción, pero ¿se han subsanado los errores que han conducido a aquella sanción? Estamos en ello. Nosotros, te recuerdo, Gerard, que entramos ayer. Y pisar las oficinas pero vez ahora. Ya no es en tanto a cuando vosotros habéis entrado, sino la situación que Dinora se encontró y ella ha dejado. Sabemos cómo se encontró, sabemos lo que ella nos ha explicado de cuando ella llegó, llegaba esa información para saber cómo lo ha dejado. Según se parece, ha modernizado las oficinas, se puso al día muchas cosas, pero de aquellas cosas que se ha puesto al día, preguntar qué es en lo que sí que se ha puesto al día y en lo que no. El motivo por el cual
vino la sanción de la Seguridad Social, ella lo corrigió en su temporada, pero eso hay que hacerlo en cada temporada. El problema de esa sanción de la Seguridad Social es que iba a ser para todos los clubes de España, yo diría que más de 30.000, y finalmente termina en una sanción para 5 clubes, Centenarios y Catalanes. A mí me parece bastante injusto. Buen Miró, del Esportiu. Dinora dijo más de una vez que lo que se encontró aquí era lo más parecido a un desierto a nivel de recursos económicos, que no había nada, que había muchas deudas. ¿Con qué se cuenta? Usted llega aquí, ¿con qué recursos se cuenta de cara a iniciar este nuevo proyecto? Pues muy buena pregunta. A ver, nosotros ahora vamos a luchar y vamos a restringir el presupuesto del primer equipo, muchísimo. De todos los gastos se va a restringir muchísimo y vamos a no gastar ni un euro más de lo que tenemos, de lo que ingresamos. Vamos a ser austeros totales. Incluso vamos a priorizar los pagos a subir de categoría o a cualquier cosa. Nosotros, por encima de todo, está la supervivencia del club y no volverlo a poner en juego nunca más. Volviendo a la deuda de la Seguridad Social, hay un juicio en febrero. ¿El juicio es para, se puede evitar la multa? ¿Hay opciones de evitar la multa? ¿O es simplemente tener que pagar y a partir de aquí? Es decir, por decir claro, la multa es firme. ¿Hay alguna opción de evitar? Si nosotros vamos y pagamos, se pondrán muy contentos, pero nosotros lo hemos impugnado y por eso es el juicio. Lo digo porque, hablando de este tema, justamente era uno de los motivos, entre muchos más, el tema de cómo se quería apoyar a los clubes vía Seguridad Social, que estuvo a punto de provocar una paga en primera y segunda división, bueno, en todo el fútbol español. Justamente eran los motivos. Yo no sé si unas salidas que puede tener el club en este sentido pasa por, aunque haya llegado tarde, que ahora todo el mundo se apunta, pues que se pueda crear un frente común y para cambiar la normativa y de alguna forma que no se apliquen esas multas. Me encantaría y te ruego que te impliques. El problema es que las sanciones de la Seguridad Social, cuando te las ponen, no hay nadie que sea capaz de quitarlas. Ahora, que yo sepa, no están inspeccionando más clubes. Todo quedó ahí. Y te repito, ha quedado en 5 clubes y los 5 catalanes y los 5 centenarios. Los PI entró en preconcurso de acreedores para mirar de posponer el pago de la deuda. No sé si os planteáis alguna fórmula parecida. De momento no, pero eso no es descartable nunca. Pero un concurso de acreedores no quiere decir un cierre del club. Hay concursos de liquidación y hay concursos de continuidad. Y esto siempre, en todo caso que se tuviera que hacer, sería un concurso de continuidad. De todas formas, somos más partidarios de buscar otros recursos y, en el peor de los casos, pedir un largo aplazamiento con una posible carencia e irlo pagando. Bueno, señor Camino, Nacho González de Radio Marca Barcelona. Usted incide mucho en el problema de las subvenciones. Es una situación que también se va a encontrar usted en tercera división. Se me ocurre, por ejemplo, el Prat, que recibe unos 200.000 euros de ayuda pública. ¿Usted se compromete a que el déficit del Sant Andreu va a ser cero independientemente de lo que hagan el resto de equipos? Yo me comprometo que el déficit es cero. Es lo primero que hemos hecho en la pequeña junta directiva que hemos tenido. Es lo primero que estamos todos de acuerdo. Y el déficit será cero, a costa de lo que sea. Eso sí, si vamos generando ingresos, pues iremos atendiendo otras cosas e incluso iremos haciendo un poquito de caja. Esa es nuestra idea. Por eso queremos crecer en publicidad, queremos crecer, queremos implicar a todo el mundo y queremos crecer en socios y todo esto. Y con la situación actual que está el club de falta de ingresos, ¿lo ve factible? ¿Cree que es posible o cree que va a ser complicado? Lo vamos a luchar totalmente y pedimos a todo el mundo que se implique con nosotros. Lo van a intentar, pero ahora mismo cree que es complicado. Hombre, claro que es complicado, no es nada fácil, pero lo vamos a hacer y lo vamos a luchar y lo vamos a conseguir. Si no pensás así, no estaría aquí. En relación a lo que acabo de comentar, en relación a la mini junta que han celebrado, y hablando de futuro, se ven muchas caras conocidas de vuestra anterior etapa. ¿Podemos hablar sobre quién forma parte de la estructura del club, cómo se organizarán
a la faceta que tendrá el nuevo entrenador en lo que es la dirección del equipo, si será solo primer equipo, también intervendrá en el fútbol base, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando del futuro ya, ¿eh? Sí, a ver, estamos en ello. Te repito que acabamos de entrar, ¿no? Nuestro gerente será Jordi Rollo, que se va a desvivir porque el club funcione perfectamente. Tenemos la incorporación de José Manuel Pérez, que después de su trabajo pues es una implicación total. Y bueno, y Montero, que es el secretario de la SAR, Campos en el tema deportivo, junto con José Manuel. Bueno, aquí ahora tenemos a Iniesta también, que está intentando cosas de fuera. Con el tema social, pues tenemos a Petit, que está por aquí también, y tenemos a Mora. En fin, no sé, bueno, tenemos un super abogado, que es José Manuel Canosa, el vicepresidente que no ha venido, José García, y bueno, Ferran, que es un hombre de números impecable. A ver, la verdad es que nosotros teníamos un buen equipo antes, entonces lo vamos a mantener, lo vamos a aumentar. Hay alguna cara conocida por ahí atrás que se va a implicar con nosotros, como Ruth. Y bueno, y hay alguno más. Hemos pedido a ver si se quiere integrar también con nosotros el expresidente del Club Natación, el Antonio Valls. Bueno, y queremos hacer una junta luchadora y auténtica, pero aparte de esa, que esa junta pues quizás antes nos reuníamos dos veces al mes, pues quizás esas juntas se reunirán una obligatoriamente y después cuando quieran, aparte habrá un núcleo duro para hacer funcionar el club día a día. En relación al papel de Manolo Márquez en la dirección deportiva, ¿solo primer equipo o también intervendrá en las facetas de fútbol base? Bueno, yo creo que el primer equipo, el entrenador, tiene que ser un poco el tutor del fútbol base. Lo que pasa es que eso hemos tenido pocas reuniones todavía con Manolo Márquez. Él lo ve bien, pero estamos buscando el perfil idóneo para dirigir el fútbol base. Por supuesto, tiene que ser una estructura en fútbol piramidal. En la carta hablaba de Gaspar con escenas. De cara a esta nueva etapa, no sé si ya hay algún patrocinador barra escenas, porque en tercera que pierde dinero, cualquier patrocinador sería escenas. No sé si se ha contemplado, si estáis negociando, si hay alguien detrás que pueda respaldar. Todo ha sido muy rápido y de momento lo que tenemos son expectativas, pero es que ha sido todo muy rápido. Hace el día 20, por decir algo, yo ni me imaginaba que iba a estar aquí. Es más, no lo deseaba tampoco. En este sentido, ¿qué es lo que le hace a usted saltar el día 20, o el día 21, o el día 22 a volver a comprar el club? Muy bien. Pues simplemente pues porque decidí tirarme a la piscina y, como les dije antes, sabiendo que había poca agua, pero no quedaba otra solución. Había que tomar una decisión y rápida. Si usted no se hubiera lanzado a la piscina, ¿qué hubiera pasado? Es la pregunta que me has hecho antes. Me lo vuelves a ver por otro lado, ¿no? Sí, pero hay que preguntar a ella, yo no lo sé. Yo realmente no lo sé. Yo le agradezco mucho que me permitiera ejecutar la opción de compra, no me puso ninguna traba en ejecutar, yo creo que se puso contenta, que ejecutar la opción de compra que yo hace un año que tenía. Y que lógicamente me la quedé por de alguna manera proteger el San Andreu. Manuel, en relación al tema de las deudas, en la primera junta de accionistas que se hizo el año pasado con Dinora salió con la sorpresa de que el club tenía unas deudas acumuladas de 7 millones de euros. Cosa que, bueno, se podía intuir que había un déficit, pero no ese nivel, ese volumen. Quiero recordar que también al finalizar la anterior etapa, de la cual tú eras presidente, en relación al tema de la seguridad social, se habló de que con Gaspar había el compromiso de que Gaspar asumiría la parte de multa de seguridad social que a él le correspondían los 3 ejercicios de los 5 inspeccionados. Queremos conocer a sus nietos, pero el tema de la seguridad social, ¿cómo lo llevamos con la Mick Joan? Bueno, me has hecho 2 preguntas. Por un lado, los 7 millones, no, 7,5 decía. Sí. Eso nunca fue una deuda.
es un déficit de ejercicios anteriores que no se debe a absolutamente nadie y que además es una ventaja para las cuentas del Sant Andreu, porque si un día tienes un beneficio, tiras de esas pérdidas y no pagas impuestos. Con lo cual, eso que es un beneficio, pues parecía que era una... se llama pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, pero hay falta decir que ya están pagadas. Una gran parte, lógicamente, las pagó Gaspar y algunas yo, porque eran de estos ejercicios. Pero eso no se debe absolutamente a nadie. Es más, en la última asamblea Dinora lo aclaró, que ya no se debía a nadie. ¿Vale? Y la segunda, perdón, había una... Sí, el tema del pacto con Joan Gaspar sobre el reparto del pago de la multa con Seguridad Social. Sí, lógicamente, cuando hay una sanción de la Seguridad Social, afecta a ejercicios concretos, ¿no? Entonces, 3 de esos ejercicios eran de la época Gaspar y 2 era de la época nuestra. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues si el club lo puede pagar, pues no pasa nada. Y si no puede, atacan al que era el presidente de la SAR en esos momentos, en cada ejercicio. Lo hacen responsable. ¿La multa de la Seguridad Social, en concreto, a cuánto asciende? Pues prácticamente $500.000. Manuel, proyectos que había hace un año y medio, 2 años, como la escuela en Francia, todo el tema de los chinos, ¿eso está cerrado, completamente descartado? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque yo con el tema de Francia luché, no os lo podéis ni imaginar. Hice viajes, tuve reuniones con un montón de gente, entre ellos con gente del Barça, con muchísima gente. Reuniones y muchos viajes, y gente de fuera que estuvieron a punto de entrar. Pero, desgraciadamente, estaba la crisis y no se pudo hacer. Pero fue un proyecto que se malogró exclusivamente por la crisis. ¿Y del tema China? ¿Está descartado seguir buscando? Bueno, del tema de China, los chinos llevan un ritmo diferente al nuestro. Los chinos, bueno, ya nos patrocinaron en la camiseta también, hicimos algo. Y la verdad es que íbamos avanzando y lo llevaba el señor Iniesta y él puede confirmar que eso iba avanzando. Lo que pasa es que son muy lentos los chinos. El ritmo de ellos no es el nuestro, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que hubiera llegado a buen fin y bueno, se puede ir tocando a chinos y a birmanos y a lo que haga falta. Pero lo importante es que aquí se impliquen y que nos hagan algún patrocinio. Habla de 7,5 millones, que eran déficit, que no era deuda. Yo de números no entiendo mucho. ¿De deuda hay algo? ¿Se debe algo a alguien? ¿O cogéis el club sin ninguna deuda? No, las deudas que quedan, y esto ahora sí que me tienes que permitir que no tenemos todavía la documentación, y bueno, en poco tiempo pues veremos exactamente cómo está todo. Sí, una de las características del club, no de ahora, sino de los últimos 25 años, de que yo pueda recordar, siempre ha sido la poca opacidad y transparencia en todo. En organigrama, en números, que si aquí me saco una deuda por aquí, que si esto es tal presupuesto, sin conocer el presupuesto del fútbol base, sin conocer el presupuesto del primer equipo. O sea, nada con los valores de la sociedad actual, donde hoy en día, gracias a Internet, gracias a los miles de mecanismos que hay, podemos saber todo. ¿Esto será se va a cambiar esta filosofía en el club? ¿Se pretende cambiar? No es que se va a cambiar, es que se tiene que cambiar. Otra cosa es las informaciones que no tienen trascendencia o que realmente no son públicas o no pueden serlo, pero intentaremos que esto se cambie radicalmente. Que los números no sean aproximados, sean auténticos. Pero todos sabemos que cuando un accionista se dirige a las oficinas del club y pide los números, a la persona que hay al otro lado de la oficina se le cae la gota de sudor frío. De ahora yo qué hago, a mí me ha pasado eso. ¿Eso va a ser filosofía de empresa? No, lo que pasa es que muchas veces aquí la estructura que tenemos es pequeñita. Esto no es una multinacional, ni mucho menos. Estamos haciendo un gran esfuerzo y muchas veces es que ni lo tienes a mano, ni tienes que prepararlo, tienes que buscarlo. No nos podemos permitir tener una persona para que atienda a todo el mundo que llegue. Estamos diciendo que nos queremos hacer pequeñitos, que queremos... entonces, si ahora imagínate que vienen todos los socios, 1000 socios, y cada uno te pide una cosa, es que no podrías, es que les tendrías que decir que no. Realmente tenemos que pedir que hombre, que más se ayude,
que más ayude, que a quitar trabajo, no a ponerlo, pero cuando se necesita, o hay una junta, o hay algo, pues lógicamente tienen todo el derecho a hacerlo. Por ejemplo, hay un caso de una solicitud, conocemos el caso de una solicitud de cambio de una acción, un título, un solo título, que lleva 9 meses en curso, con Dinora, 9 meses en curso y todavía no está resuelto. No se le ha comunicado a esta persona si está hecho el cambio de titularidad de una sola acción. Y en 12 meses hemos hecho cambio de la gran masa accionarial del 94% sin ningún tipo de problema. Y hay gente que para hacer el cambio de una acción tiene problemas. Pues hay veces que es más complicado una acción que no el 96,30 y pico que yo he adquirido. Eso es así, pero es porque falta documentación o por alguna otra razón. De todas formas, ¿de quién es esa acción? Luego te lo comento. No, ya no recuerdo de un amigo. Del legado de Dinora quedan 8 jugadores con contrato. Algunos se quieren ir, otros entienden que su contrato es bastante beneficioso y se quieren quedar. No sé si esto ya lo habéis contemplado, lo habéis hablado y hasta qué punto os puede afectar en la planificación. Sí, a ver. Yo realmente desconozco la situación que hay. No hemos tenido ninguna reunión, absolutamente con ninguno. Como sabes, entramos ayer en el club, yo hoy. Estamos en tercera división y con un presupuesto muy bajito. Vale, ni sé, ni puedo contar más, porque es que no tengo datos. Sobre todo, lo que yo no debo es interferir en la planificación deportiva y en las negociaciones de la plantilla para la temporada próxima. Eso sí que tengo claro que yo no puedo hacerlo, ¿no? Lo que sí que más adelante pues yo les daré las informaciones que haya en cuanto sepamos cosas y lo que sí que haremos es ir resolviendo todo de la mejor manera posible. Ha hablado usted de un presupuesto muy bajo para la tercera división. ¿Lo puede cifrar? No. De momento no, porque lo estamos cerrando y estamos intentando a ver si aunque sean pesetillas, si podemos aumentarlo un poco. Por lo tanto, la cifra fija no se la puedo decir. Pero, desde luego, se sorprenderá si somos capaces de montar un equipo con ese presupuesto. Y además queremos que, como les dije, si no van a luchar en el campo, no se pondrán la 4 y barrada. No les dejaremos ni entrar. Queremos montar un equipo dentro de las posibilidades que tenemos. Somos conscientes de que la mayoría de los equipos ya están montados a un 80 o un 90%, que nosotros tenemos que mirar el doble que ellos, que además tenemos que luchar con un presupuesto que cuando se lo dices, pues la cara que ponen es de circunstancia, pero que bueno, que lograremos montar el equipo. Eso ahora, tanto José Manuel como Campos y el entrenador tienen ahí una labor a hacer importante. ¿Apostasteis por Manolo? No sé qué os gustó, qué os atrajo de él. Bueno, Manolo Márquez, cuando se fue nuestro entrenador de la Copa del Rey, ya intentamos por él. Él salía del Español B, entonces en ese momento no se pudo porque no le dejaban y la federación tenía que necesitar un permiso, sobre todo del propio Español y de la federación, y no pudo ser. Ya habíamos tenido algún contacto y yo la verdad es que siempre pensé en él. Por supuesto también, y también se lo digo, que si Martín Cifuentes hubiera estado libre antes de haber hablado con Manolo Márquez, pues posiblemente hoy estaría sentado aquí como entrenador.